¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Helen Longino y Larry Laudan. En este vídeo trataré de algunos aspectos de la filosofía de la ciencia de estos dos pensadores. A modo de introducción, decir que la filosofía de la ciencia ha estado dominada por cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento, los métodos de validación o verificación y la relación entre la objetividad y la subjetividad. Durante gran parte del siglo XX, el debate osciló entre el positivismo lógico, el falsacionismo popperiano y las perspectivas más relativistas introducidas por Kuhn y Feyerabend. En este contexto, Helen Longino emerge como una figura clave en la epistemología social de la ciencia, desafiando la idea tradicional de objetividad y proponiendo además una visión en la que la ciencia es un proceso socialmente condicionado. Además, también hay que señalar que Longino no solo amplía el debate sobre el conocimiento científico, sino que introduce también una perspectiva feminista crítica que cuestiona las estructuras de poder dentro de la ciencia y propone un modelo normativo basado fundamentalmente en la interacción crítica de comunidades epistémicas diversas. Su obra podemos decir que es una contribución fundamental para quienes buscan entender la ciencia no sólo como una actividad técnica y racional, sino como un fenómeno enraizado en contextos culturales, políticos y también sociales. En este sentido, pues en este vídeo trataré sobre el núcleo de la filosofía de Longino, su crítica a la objetividad tradicional y también sobre su propuesta de objetividad contextual y su impacto en la epistemología feminista y la filosofía de la ciencia actual. También se puede afirmar que desde la perspectiva de esta pensadora, pues hay que tratar el problema de la objetividad en la ciencia de una manera rigurosa y profunda. Y uno de los problemas centrales, precisamente en la filosofía de la ciencia, es la cuestión de la objetividad. Tradicionalmente, la ciencia ha sido vista o interpretada como una disciplina que mediante la aplicación de métodos rigurosos y el uso de la razón logra producir conocimientos objetivos, es decir, conocimientos que reflejan la realidad de manera imparcial e independiente de los valores, creencias o contextos sociales de los científicos. También, por supuesto, hay que señalar que esta visión ha sido objeto de múltiples críticas. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, este gran libro de 1962, argumentó que la ciencia no es un proceso lineal y acumulativo, como se podría pensar, sino que está estructurada por paradigmas que determinan qué preguntas pueden hacerse y qué respuestas son aceptables. Paul Feyerabend, en cambio, llevó esta crítica aún más lejos, sosteniendo que no existe un método científico universal y que la ciencia es para él en realidad, en muchos sentidos, una práctica tan subjetiva y arbitraria como cualquier otra forma de conocimiento. Es lo que se llama el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Helen Longino se sitúa en este debate con una propuesta que busca equilibrar el reconocimiento del carácter social de la ciencia con la necesidad de criterios normativos para evaluar el conocimiento. O en otras palabras, se puede decir que Longino acepta que la ciencia está influida por factores sociales, pero por otra parte rechaza la conclusión que la vuelve enteramente subjetiva o arbitraria a la ciencia. En este sentido, también se puede decir que la epistemología social, podríamos calificar de Helen Longino, pues es algo novedoso y para entender la propuesta de Longino es fundamental también comprender su noción de epistemología social. Para ella, la epistemología tradicional ha tendido a enfocarse especialmente en el individuo como unidad de análisis y se pregunta cómo un sujeto racional puede justificar sus creencias y alcanzar el conocimiento. La epistemología social, en contraste, reconoce que el conocimiento no es un logro individual, sino en realidad el producto de comunidades epistémicas que trabajan en conjunto. Y todo esto pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar cualquier epistemología.
Longino argumenta también que la ciencia debe ser entendida como una práctica colectiva, en la que el conocimiento se valida o se justifica a través de interacciones críticas dentro de una comunidad científica. La clave, indudablemente, es que el proceso de validación del conocimiento no es puramente lógico o empírico, sino que depende también de la estructura social de la comunidad científica y de la aprobación de la comunidad científica también. Para que una comunidad científica pueda generar conocimiento fiable, Longino propone 4 criterios que garantizan un proceso de evaluación intersubjetivo y a la vez riguroso. El primer criterio 1, sería la vulnerabilidad a la crítica. Una comunidad científica debe permitir que cualquier afirmación pueda ser criticada por sus miembros. La falta de espacio para el disenso indica que el conocimiento está siendo protegido por razones que no son epistémicas. El segundo criterio es el acceso público a estándares epistémicos, ya que los criterios que se utilizan para evaluar el conocimiento deben ser explícitos y accesibles para todos, los miembros, se entiende, de la comunidad. Si los estándares en realidad son implícitos o inaccesibles, se corre el riesgo de que ciertas perspectivas sean excluidas. El tercer criterio es la igualdad de oportunidades en la participación, ya que no todos los miembros de una comunidad tienen la misma autoridad o voz. Para que una comunidad científica sea realmente objetiva, debe garantizar que las críticas puedan provenir de diversos sectores sin que ciertas voces sean silenciadas sistemáticamente, por ejemplo. El cuarto criterio es el reconocimiento del carácter contextual del conocimiento, ya que el conocimiento no es generado en un vacío, sino en un contexto social, cultural e histórico. Ignorar estos factores puede llevar a la imposición de un punto de vista particular como si fuera universal, no siéndolo. Y también pues hay que decir que estos 4 principios constituyen lo que Longino llama objetividad contextual, una forma de objetividad que no depende de la eliminación de los valores y prejuicios o de las falsas ideas, sino de la creación de estructuras que permitan una evaluación crítica continua. Por tanto, diríamos que es un buen planteamiento el que realiza el Longino en este aspecto. En cuanto a la cuestión de la ciencia, el género y el poder, pues ha escrito pues en la propia Longino una serie de consideraciones en sus obras, y uno de los aspectos más influyentes del pensamiento de Longino, sin duda, es su aplicación de la epistemología social a la relación entre ciencia y género. Desde una perspectiva feminista, Longino argumenta que la exclusión histórica de las mujeres y otras minorías de la práctica científica ha generado sesgos epistémicos y sesgos sistémicos en la producción de conocimiento. Y esto va en contra de la objetividad del trabajo epistemológico, del conocimiento de la ciencia. Por ejemplo, estudios en biología y psicología han reflejado tradicionalmente concepciones androcéntricas sobre la naturaleza humana. La investigación sobre, por ejemplo, la diferencia sexual ha estado dominada por supuestos que refuerzan roles de género tradicionales, a menudo sin una base empírica sólida. Longino sostiene que estos sesgos no son simplemente errores individuales, que también lo pueden ser, sino el resultado de estructuras epistémicas que limitan el acceso de perspectivas críticas. Y pues esto no puede ser así. La solución que propone Longino no es rechazar la ciencia, sino transformarla desde adentro, promoviendo especialmente comunidades científicas más diversas que puedan desafiar los supuestos implícitos y ampliar también el rango de preguntas e interpretaciones consideradas legítimas. Esto es algo absolutamente coherente y válido y que se puede realizar. En cuanto a las implicaciones filosóficas y prácticas de estos planteamientos de Longino, hay que decir que la teoría de esta pensadora, de esta filósofa de la ciencia, tiene profundas implicaciones para nuestra concepción de la ciencia y la producción del conocimiento. En primer lugar, el rechazo del objetivismo ingenuo, ya que la objetividad
no es una característica inherente de la ciencia, sino un logro social que depende de la apertura al escrutinio crítico. En segundo lugar, destacar el rol central de la diversidad epistémica, ya que la inclusión de diversas perspectivas no es un valor simplemente ético, sino una condición necesaria para la producción de conocimiento más robusto, más potente, más fuerte, más sólido. En tercer lugar está la revisión de la autoridad científica. La ciencia no debe ser vista como una fuente de verdad incuestionable, sino como un proceso en constante revisión. Y esto es algo fundamental porque de ahí depende pues el conocimiento verdadero de lo que es la ciencia. Estas ideas no solo han influido en la epistemología feminista y la filosofía de la ciencia, sino que han tenido impacto en debates sobre políticas científicas, educación y ética de la investigación. Además, también se puede decir, a modo de conclusión, que realmente Ellen Longino nos invita a repensar, a replantear lo que es la ciencia, no como una actividad aislada y puramente racional, sino como un proceso dinámico, cambiante e históricamente situado. Su propuesta de objetividad contextual, por ejemplo, ofrece una respuesta sofisticada a la tensión entre el reconocimiento de la influencia social, que es clave en la ciencia, y la necesidad también de criterios normativos para evaluar el conocimiento. Esto también es algo fundamental. Su legado, por tanto, es una llamada a democratizar la ciencia, asegurando que la diversidad de voces no solo es algo positivo y reconocido, sino integrar esta diversidad de voces activamente en la construcción del conocimiento. En un mundo donde la credibilidad de la ciencia sigue siendo un tema de debate público, las ideas de Longino ofrecen un marco valioso para pensar en una ciencia más abierta, crítica e inclusiva. Y esto es algo realizable y se habría de decir que la pregunta final que nos deja su filosofía es cómo podemos construir comunidades epistémicas más equitativas para organizar un conocimiento más fiable y enriquecedor. Realmente, como se puede ver, su filosofía es progresista y es muy positiva. En cuanto a la filosofía de Larry Laudan, podemos entenderla como la ciencia en busca de la resolución de problemas. La filosofía de la ciencia ha estado marcada por debates fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la evolución de las teorías científicas y los criterios que determinan el progreso de la ciencia, desde el positivismo lógico, por ejemplo, hasta el falsacionismo de Popper y las revoluciones científicas de Kuhn. La pregunta sobre cómo avanza la ciencia ha sido uno de los problemas centrales en la epistemología contemporánea. Y en este sentido hay que decir que en este escenario Larry Laudan, este filósofo de la ciencia, emerge como una figura clave, con una propuesta que busca superar tanto el objetivismo ingenuo del empirismo lógico como el relativismo kuhniano. A través de su influyente obra, diríamos que desarrolla o introduce un enfoque basado en la resolución de problemas donde la ciencia no avanza simplemente por la acumulación de datos, ni por cambios paradigmáticos, abruptos, sino por la capacidad de las teorías para resolver problemas conceptuales y también problemas empíricos de manera más efectiva que sus predecesoras. En este aspecto también hay que decir que su propuesta, conocida como el modelo reticulado de la racionalidad científica, reformula el concepto de progreso en la ciencia y ofrece una alternativa al debate entre realismo e instrumentalismo. En este vídeo trataré o exploraré estas cuestiones y sobre todo me centraré en las ideas de Laudan, su crítica a los modelos tradicionales de progreso y también sus implicaciones para la filosofía de la ciencia. En este aspecto, hay que decir que realmente Larry Laudan critica a los modelos tradicionales del progreso científico y en ese sentido uno de los principales aportes de Laudan es su crítica a los modelos tradicionales que intentan explicar el progreso de la ciencia y antes de desarrollar su propia teoría, Laudan identifica
estos problemas en las perspectivas dominantes del siglo XX. Especialmente se puede pensar en las propuestas de Karl Popper y Thomas Kuhn. Y respecto a estas cuestiones, por ejemplo, en relación con el falsacionismo de Popper y sus limitaciones, el propio Larry Laudan las critica. Karl Popper propuso que la ciencia avanza mediante un proceso de falsación. Las teorías no se verifican, sino que se someten a pruebas rigurosas y son rechazadas cuando se encuentran contradicciones empíricas. Según Popper, una teoría científica es racional en la medida en que es falsable y ha resistido intentos de refutación o de negación. Y Laudan critica esta visión por dos razones fundamentales. Está, por ejemplo, la cuestión del problema de la tenacidad de las teorías. En la práctica, las teorías científicas rara vez se abandonan inmediatamente, después de encontrar anomalías. Los científicos suelen buscar soluciones dentro del marco teórico antes de descartarlo. También está el problema de la demarcación. La falsabilidad no es un criterio suficiente para distinguir la ciencia de la no ciencia, ya que muchas teorías altamente fructíferas han coexistido con anomalías durante largos periodos sin ser descartadas. Además de todo esto, hay que decir que la interpretación paradigmática de Kant y su relativismo implícito han sido objeto de crítica por otros filósofos. Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, un libro del año 1962, argumenta que la ciencia no avanza de manera acumulativa, sino a través de revoluciones en las que un paradigma es reemplazado por otro en un progreso y en un proceso más sociológico que racional. Para Kuhn, los cambios de paradigma implican un cambio en la visión del mundo y no pueden juzgarse bajo criterios racionales absolutos. Esto es algo que él señala reiteradamente. Laudan rechaza esta perspectiva por considerar que conduce a una forma de relativismo en la que el progreso científico queda reducido a dinámicas sociales y psicológicas sin criterios objetivos que permitan evaluar si una teoría es mejor que otra. Según Laudan, la historia de la ciencia lo que nos dice o lo que nos muestra es una continuidad en la resolución de problemas que no puede explicarse solo en términos de cambios paradigmáticos. Y esto es algo realmente importante. No existen cambios paradigmáticos abruptos, sino progresivos. Además, la ciencia, como resolución de problemas, también supone que para, diríamos, dejar de lado estas limitaciones, es posible, como señala Laudan, proponer un modelo en el que el progreso científico se mide por la capacidad de las teorías para resolver problemas de manera efectiva. Y en este aspecto puede haber distintos tipos de problemas en la ciencia. Eso es evidente e indiscutible. Laudan distingue entre dos tipos principales de problemas que las teorías científicas deben abordar. Están, por ejemplo, los problemas empíricos, son aquellos relacionados con la explicación y predicción, por ejemplo, de fenómenos observables. Una teoría es más exitosa si logra explicar más fenómenos y hacer predicciones más precisas, más exactas. También están los problemas conceptuales. Son inconsistencias internas dentro de una teoría o conflictos con otras teorías aceptadas. Una teoría que es internamente, podemos decir, coherente y compatible con un marco teórico más amplio, es preferible a una que presenta, por ejemplo, contradicciones y que en ese sentido es más débil que la otra teoría. El progreso en la ciencia, según Laudan, no ocurre porque una teoría se acerque cada vez más a la verdad absoluta, sino porque logra resolver más problemas que sus predecesoras. Y esto es algo fundamental y clave para Laudan. Por tanto, se puede realizar una comparación entre teorías científicas, y es bueno realizarla, en lugar de pensar en la ciencia, por tanto, como una competencia entre paradigmas incomparables, como en Kuhn, por ejemplo, o como una simple acumulación de conocimientos, como en el positivismo lógico,
Larry Laudan propone que las teorías deben compararse en términos de su éxito relativo en la resolución de problemas. Y esta es la clave de la cuestión. Una teoría A, por ejemplo, es preferible a una teoría B si resuelve más problemas empíricos sin generar nuevos problemas conceptuales, por ejemplo. Además, no introduce de esta manera anomalías graves que hagan inviable su aplicación a la realidad. Además, permite una integración más coherente dentro del conjunto de conocimientos científicos aceptados. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.